Es titulado este mensaje, La Iglesia Elías. Me bendijo mucho lo que nos ministró Ulises el día miércoles. Muchísimo. Y ya no tiene que ver con uno, sino que tiene que ver con nosotros. Eso nos ministraste, ¿cierto? No tiene que ver con uno, que tiene que ver con nosotros. Nos ministraba el profeta que lo que sucedía en personas, el propósito de Dios que ocurra en su iglesia. Aunque la iglesia es una, pero somos muchos. Y en base a esa palabra nace este mensaje, la Iglesia Elías. Pero quiero poner parámetros bíblicos y poder compartir parte de lo que ya hemos venido hablando para poner un contexto de lo que Dios quiere seguir ministrando. Este es el pasaje bíblico que hemos estado ministrando. Este es el párrafo bíblico que hemos estado ministrando. La palabra de Malaquías, de un profeta que profetiza. ¿Qué debe hacer un profeta? Bueno, dentro de tantas de sus asignaciones que también la hemos hablado, profetiza por boca, el Padre por boca de Malaquías diciendo: yo os envío a Elías, yo os envío al profeta Elías. Esa es la palabra del Padre. Elías tiene que venir. Eso lo sabían los escribas, lo sabían los fariseos, porque era una pregunta que era común. Elías tiene que aparecer, tiene que venir primero. Eso es primordial. Y vamos a entender por qué Elías tiene que venir primero, y quizás a través de una figura, pero una figura que se tiene que materializar en nosotros. Amén. Si estoy hablando muy enredado, que Dios le dé entendimiento. Como yo me entiendo y entendí lo que Dios me habló, a veces los predicadores damos por hecho que el pueblo entiende. Pero Elías tiene que venir. Amén. Y todos sabemos que esa palabra tuvo cumplimiento en el profeta Juan el Bautista en parte, porque Elías tiene que venir. Y el Señor Jesucristo dice: porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Está diciendo el Señor que Juan es el último profeta del Padre. Hay profetas del Padre, del Hijo y también de los que aparta el Espíritu Santo. Y este Juan aparece como un cumplimiento en parte de la profecía de Malaquías, y el Señor lo dice abiertamente. Es interesante que el Señor aquí a algunos le hablaba por parábola y a otros les habla claramente. Y Él dice: y si queréis recibirlo, mira, se lo dice en el capítulo 11, y en el capítulo 17 los discípulos le preguntaron: ¿por qué dicen que tiene que venir Elías primero? No entendieron lo del 11. Por eso los predicadores tenemos que seguir repitiendo, porque la gente no entiende. Parte, no digo todo, algunos sí entienden, pero parte no entiende. En el 11 le dijo: Juan es el Elías que había de venir. Y dice que después en el capítulo 17 de Mateo 17 pasaron 6 capítulos, recién comprendieron que cuando le hablaba de Elías era de Juan. No sé si estamos entendiendo. Dígale: a mí que no me pase eso. Yo quiero comprender ahora. Entonces Jesús dando testimonio diciendo: Juan es Elías. Así lo dice el Señor. Juan es aquel Elías. Y cuando dice aquel Elías, es porque no solamente viene uno. En ese tiempo fue aquel Elías. Hubiese dicho: él es el único Elías. No, dice: es aquel Elías que habría de venir. Ahora tienen que aparecer más Elías. Por eso le llamé el mensaje la Iglesia Elías. Entonces, Señor dando testimonio de Juan, y hace una pregunta al Señor, que hemos varios predicado esto, porque el Señor le dice: cuando se fueron los mensajeros de Juan, el Señor comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Qué viniste a buscar al retiro? Hay gente que los mueve muchas cosas, algunas correctas, otras incorrectas. Hay gente que viene incorrectamente a los retiros. Hay otras que vienen correctamente a los retiros.
que es una manera correcta venir a aprender, a alimentarse, a nutrirse, ¿cierto? Que para eso son los retiros, para alimentarse, para nutrirse. Hay gente que viene a cuestionar. Hay gente que nos ven no porque quieren aprender, sino para cuestionar. ¿Qué saliste a ver al desierto? Fue la pregunta del Señor. Una caña sacudida por el viento, Miguelito también habló de esto. Mas, nuevamente, ¿qué saliste a ver? A un hombre cubierto de vestiduras delicadas. He aquí los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. Y aquí el Señor no solo dice que Juan era Elías, sino que dice esto acerca de Juan. Mas, ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Y el Señor dice, sí. ¿Qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí. Y os digo, y más que profeta. Qué interesante que el Señor dice, Él es el Elías que tiene que aparecer y Él es más que profeta. Y dice esto, yo digo que entre los nacidos de mujeres no hay otro mayor profeta que Juan el Bautista, pero dice el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Aleluya. Pero estamos hablando de Juan. El Señor confirma que Juan es Elías. El Señor confirma que Juan es profeta. Y el Señor confirma que es más que profeta. ¿Está de acuerdo usted con el Señor? ¿Está de acuerdo con el mensaje? Perfecto. Entonces, Juan 1:19 dice, este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas. ¿Quién venía? Sacerdotes y levitas. Uno entiende que al primero que se le tiene que revelar algo en la iglesia es al sacerdote. Luego a los levitas. ¿Cierto que sí? Porque participamos del altar. Y aquí vienen preguntando lo que no podían ver. Entonces estábamos en presencia de sacerdotes ciegos y estábamos en presencia de levitas ciegos que podían ver, podían oír, pero no tenían la capacidad de entender en qué tiempo profético se encontraban. Sabían las escrituras, tenían la información, tenían la enseñanza, mas no tenían la revelación ni el discernimiento. Es curioso que digan sacerdotes y levitas vinieron a preguntar. ¿Y tú quién eres? Le preguntaron a Juan. Nótese la pregunta. Yo llegué hasta aquí y un poquito más en mi última intervención. ¿Tú quién eres? No le dicen a qué has venido. ¿Cierto? No le dicen cuál es tu misión. ¿Qué le preguntan? ¿Quién eres? Una cosa es la misión que cumplimos. Otra cosa son las obras que hacemos. Y otra muy importante y mayor es quiénes somos. Y eso tiene que venir a entendimiento. Porque el que yo haga algo no me hace ser. ¿Me hago entender? Noto mucha distracción. Por favor, ayúdenme. Ayúdenme, por favor. El que yo haga muchas cosas no significa que soy. Y aquí le viene la pregunta que le dicen, ¿tú quién eres? Y ya le hacen más específico y le preguntan a Juan. Juan, el hombre que el Señor dio testimonio que era Elías y que era el profeta y el más grande de los profetas. Y le dicen, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Y Juan dice, no soy. Pero ¿cómo no es Elías si la palabra dice que él es Elías? El Señor dijo que él es Elías. ¿Por qué Juan dice que no es Elías? Siguiente pregunta. ¿Eres tú el profeta que ha de venir? Y él respondió, no. Eso lo enseñamos, no sé si el jueves. ¿Cómo un hombre da una respuesta y no debe estar mintiendo porque es un profeta de Dios y los profetas no mienten?
ni los pastores. A veces exageramos. ¿Cuántas ovejas tienes? Cifras evangelásticas. No cuentan al perro, al gato, a la mascota. No, mi pastor me dice, cuando te pregunten cuántas ovejas tienen, ¿qué decimos? Más de una. No pasa nada. Pero no eres Elías. ¿Eres Elías? No soy. ¿Eres profeta? No. No debe estar mintiendo. Ahora, esto lo enseñamos. ¿Por qué dice que no es Elías y por qué dice que no es profeta? Lo que yo logro entender, que a él no le preguntaron a qué vienes a hacer y cuál es tu misión. Porque si tú le hubiesen preguntado ¿a qué vienes? Él hubiese dicho, vengo a cumplir una palabra de Malaquías. Le hubiesen dicho, ¿cuál es tu función aquí en la tierra? Yo soy el profeta que está apareciendo. Pero no le hacen esa pregunta a los sacerdotes y los levitas. Le dicen quién eres. Y al parecer a Juan le dijeron quién era. Y esa era la identidad de este Elías que estaba apareciendo. Una identidad que estaba más allá de lo que estaba escrito. Estaba la identidad en él producto de una relación de intimidad por la cual lo apartaron para luego manifestarlo. A mí se me hace que el Padre le dijo otra cosa a él, porque Juan es el último profeta del Padre. Y le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron, ¿qué dicen de ti mismo? Y aquí la suelta Juan. Yo soy la voz. Si me preguntan quién eres, no soy Elías. Si me preguntan quién eres, no soy profeta. No. Ahora si me preguntan qué viene a cumplir, por ahí sí soy Elías. Por ahí sí soy el profeta. Si me preguntan por la misión, sí, por ahí soy profeta. Pero como me preguntaron quién eres, a mí el Padre profetizó de mí. Me imagino que Juan da el dicho que yo soy la voz. Entonces, ¿cuál es la diferencia del Elías histórico con el Elías del cumplimiento? ¿Y cuál va a ser la diferencia con la iglesia Elías? Que en Elías la palabra de Jehová estaba en lo que profetizaba. En cambio, en el Elías del cumplimiento, él mismo era la voz. Él dijo, yo soy la voz. De uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Elías. Esta otra versión dice, yo soy voz. Y aparece el yo soy. Y esto es muy interesante, hermano, porque solo aparecen los yo soy cuando el Padre le dijo a Moisés, yo soy el que te envía. ¿Cuál es tu nombre? Yo soy. Y aparecen los yo soy con Jesucristo, que cuando dijo, yo soy la luz del mundo, yo soy la tal de la tierra, yo soy el alfa y el omega, yo soy el principio. Aparece el yo soy, hermano. Y aquí Juan viene y estaba tan arraigada su identidad que él dice, yo soy la voz. Entonces, por eso el Señor nombra a Juan como el mayor de los profetas, porque es una gran diferencia profetizar que ser la voz de Dios. Hay pasaje bíblico. Jeremías, le dijeron, Jeremías, si te convirtieres, serás como mi boca. Y estaba en pleno oficio profético. Jeremías estaba en pleno oficio profético, pero tenía que solucionar algo de su vida. Y espero que en este día lo podamos solucionar todos para transformarse en una voz. No solo en aquel que profetiza, no solo aquel que tiene palabras, sino transformarse en la voz de Dios en este tiempo. Entonces entiendo que esto es algo evolutivo, esto es algo que va en aumento. Lo que era sombra se empieza a ver como realidad y tiene que seguirse viendo como realidad. Esta otra versión dice, yo soy una voz que clama en el desierto. ¿Qué más dijo dice el Señor de Juan? Hubo un hombre enviado de Dios. O sea, lo apostolaron. No estoy diciendo que soy apóstol. Lo apostolaron. Porque dice, hubo un hombre enviado de Dios. Lo apostolaron.
el cual se llamaba Juan. Juan venía en un oficio profético, venía como el Elías del cumplimiento, pero también venía como un hombre enviado, apostolado por el Padre. Por eso dice que estuvo él en lugares desiertos hasta el día de su manifestación. El Padre lo apartó de toda la religiosidad que había, lo apartó de todos los poderes políticos, lo apartó. Cuando nace Juan el Bautista, sus padres eran ancianos, Zacarías era anciano, Elizabeth era anciano. Yo supongo que como ancianos debieron haber muerto cuando Juan era un muchachito, un adolescente. ¿Y qué es lo que hizo Dios? El Padre lo tomó y se lo llevó a lugares desiertos. ¿Cómo lo sustentó? Como sustentó a Elías, me imagino. Y lo formó. Lo preparó. Él era un enviado de Dios. Este vino por testimonio para que dé ese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. Una de las asignaciones de esta voz es dar testimonio de Cristo. Por eso dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Una de las funciones de lo profético es dar testimonio de Cristo. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y ahora aparece este Elías del cumplimiento, este profeta que es el más grande de todos los profetas, que dice que es la voz, y está escrito en Isaías que era la voz. Ahora aparece con una asignación de dar testimonio acerca de la luz que venía a la tierra. Es lindo observar a Juan, aunque su ministerio duró solo 6 meses. También dio Juan testimonio diciendo, escuche, vi al Espíritu Santo que descendía del cielo como paloma. Yo cuando veo esto es tan fácil quizás de entenderlo, pero si yo me voy a un contexto, nosotros tenemos, no sé, aquí hay muchas palomas. ¿Cómo identificó cuál paloma era el Espíritu Santo? O sea, no solamente lo establecieron como un profeta, como una voz para dar testimonio de Cristo, para señalar al Cristo, sino que le dieron la capacidad de identificar al Espíritu de Dios. Yo me imagino que no era una sola paloma la que volaba por el Jordán. Pero algo tuvo que entender, algo tuvo que aprender en esa parte formativa. Por eso lo que decía mi hermano hace unos minutos, que puede ser que la gloria de Dios está hablando y algunos están bromeándose entre ellos, se están mandando mensajitos, están en otra. Y yo digo, aquí vienen a un congreso a perder su tiempo. Pero perder tiempo. Cuando usted del principio al final debiera haber venido así. Y después quiere que Dios haga algo. Pero si Dios hace algo cuando Dios te ve en el momento preciso, en el lugar oportuno. Le tocó identificar. Me imagino que el Padre le dijo, pero él lo ha dicho, te va a tocar señalar al Cristo. Y te va a tocar identificar al Espíritu Santo. ¿Y cómo va a venir? ¿Cómo va a venir? Como paloma. Señor, hay un montón de palomas. Que el Señor nos dé la facultad de identificar las palomas. Porque algunas son cuervos, hermanos. Oscuros. Pero una es la paloma mía, dijo el Señor. Le tocó identificarla. Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Escuche, y yo no le conocía. Sí le conocía si eran primos, sino que no lo conocía en esa revelación. Pero el que me envió a bautizar con agua, ¿quién lo envió a bautizar con agua? El Padre. Aquel me dijo, por eso entiendo que el Padre lo formó. El Padre formó a Juan. El Padre, él fue enseñado por el Padre. Si al Mesías tenía que revelarlo, al Espíritu Santo lo tenía que revelar.
Tenía que darlo a conocer. Él forma a Juan. El Padre forma a Juan. El que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre en quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es aquel que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi. Hay otra enseñanza. Otra cosa es oír y otra cosa es ver. La profecía se oye, el cumplimiento se ve. Y yo le vi y he dado testimonio, aleluya. Asignación del Elías, dar testimonio que este es el Hijo de Dios. Me ministró lo que soltaste, hijo, en tu privilegio. Me bendijo. Soltado, Marcial, una palabra tremenda. Eso fue mi rema de todo lo que predicó, mucha enseñanza, pero fue mi rema. Cuando el Padre abrió su boca en el monte de la transfiguración y dijo: este es mi hijo, a él oíd. A los huérfanos no se les escucha. A aquellos que se les escucha es a los hijos. Por eso hay gente que habla y puede hablar y nadie le escucha. Porque espiritualmente está en un estado de huerfandad. Pero cuando se levanta alguien que es hijo, captura la atención de todos sus hermanos. Porque el Padre dijo: a él, al que es hijo, a él oíd. ¿A quién oye la gente? Al que es hijo. Eso fue tremendo. Y aquí Juan, el profeta, da testimonio diciendo: este es el Hijo de Dios. Entonces, las asignaciones de este Elías es voz, da testimonio de Cristo, es un enviado, da testimonio del Espíritu Santo. Y sigue en su asignación. Capítulo 3, verso 11, Mateo dice: yo a la verdad os bautizo en el agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, dice él. Y él ahora lanza una palabra que no se había oído. Él dice: él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Yo no sé si de esa palabra de Juan para atrás alguien ha hablado acerca del bautismo del Espíritu Santo. No sé si alguien ha señalado al Espíritu Santo como bautismo. Lo que sí sale en la Escritura, que el Espíritu Santo venía sobre los reyes, venía sobre los profetas, venía sobre los sacerdotes, venía sobre jueces, caudillos o sobre algunos, cierto, que el Señor inspiraba para una obra determinada. Pero Juan lo que está profetizando es algo extraordinario. Él dice: el que viene detrás de mí, él los va a sumergir, los va a llenar, los va a inundar, los va a llenar completo en el Espíritu Santo y añade fuego. Habla de dos bautismos. Por eso Juan no fue el más grande por los milagros que hizo, sino no hizo ninguno. No hizo ninguno. Fue el más grande por lo que declaró. Fue más grande por lo que le tocó anunciar. Le tocó anunciar cosas que nadie había visto. Me imagino que lo que estaban oyendo diciendo: si ni siquiera sabían qué era Espíritu Santo, y ahora les tienen que entender que hay un bautismo. Usted lo relaciona mejor porque ya tenemos las explicaciones de las epístolas, pero en ese tiempo le toca profetizar a este Elías, a esta voz, diciendo: viene un bautismo, y no solamente del Espíritu, sino que viene de un bautismo de fuego. Me imagino que ahí todos preguntando y diciéndose: ¿qué está hablando este profeta? Porque al que no entiende, le es más fácil decir: eso no es de Dios. Y explicarle a alguien que nunca tuvo dientes que el pan se tiene que masticar para tragar es perder el tiempo. Cuando alguien no entiende algo de la palabra, lo primero que dice: no es de Dios. No es de Dios. Y aparece este hombre diciendo: viene un bautismo del Espíritu Santo en Cristo. Viene un bautismo de fuego. Entonces, este Juan
no es solo aquel que entraba a la gente a las aguas, que eso es algo poderoso porque le traía muerte y resurrección a la gente. ¿O no es el bautismo muerte y resurrección? Es poderoso, Juan, y duró 6 meses. Hay gente que necesita más tiempo para hacer la obra. Hay gente que necesita menos tiempo para hacer la obra, porque las gracias son mayores. Pero bueno, estoy hablando de este Juan. El Señor sigue diciendo: vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. De él mismo, de Cristo. ¿Quién es la verdad? Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y esto aquí empiezo a predicar. Porque ahora no solo Juan era una voz, sino que el Señor dice, él era una antorcha que ardía y alumbraba. Entonces entiendo que el cumplimiento de la palabra de Malaquías, el Elías que había de venir, no solamente tiene que manifestar la voz profética, no solamente tiene que señalar a Cristo como el Cordero, no solo tiene que discernir al Espíritu de Dios, no solamente tiene que haber una asignación de hijo, sino que el que está sumergido en ese espíritu profético de Elías, que como nos enseñó el profeta Ulises, es algo que está en toda la iglesia, va a tener que ser encendida en fuego como una antorcha. Porque Juan también es sombra para lo que tiene que suceder en nosotros. Y el Señor dijo, este Elías es una antorcha. Me gusta esta versión. Y esta versión dice, Juan era como una menorá que ardía y alumbraba. Y cuando dice una menorá, se me abre el entendimiento y yo digo, la menorá era un fuego que alumbraba en el lugar santo. Entonces me faltan 2 fuegos. El fuego del lugar atrio y el fuego del lugar santísimo, porque se derramaba fuego en el atrio, había fuego en el lugar santo, como la menorá, y había fuego en el lugar santísimo. Y es curioso que en el atrio donde se desataba fuego era en el altar del holocausto. ¿Y quién fue el que restauró el altar y puso un animal para que descendiera fuego? Entonces la antorcha de fuego del atrio es Elías. Y la antorcha de fuego del lugar santo, donde está la menorá, es Juan. Entonces, ¿quién tiene que ser la antorcha donde desciende fuego en el lugar santísimo? ¿Quién? 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 Nosotros, por hermano. Tengo así la garganta para que entendamos. Porque Elías tiene que aparecer y se va a manifestar a la iglesia. Y cuando dice esa palabra que él era un fuego, él era una antorcha, y dice la escritura como una menorá, a mí se me amplió la mente. Porque la menorá es un fuego que se manifiesta en el lugar santo. Era un utensilio que le prendían fuego en el lugar santo, junto con los panes de la propiciación donde se come rico, junto con el altar del incienso donde se intercede. Pero hay un fuego en el altar del holocausto, y fue Elías el que restauró el altar. Y hubo fuego. Entonces tiene que haber una iglesia Elías, donde tienen que desatarle el fuego en el lugar santísimo. Y se lo voy a comprobar, pero en unos minutos. Elías estaba en plena batalla con los 850 brujos. Usted conoce la historia, varios ya lo han predicado, restauró el altar que estaba caído. Y cómo el fuego, como el Elías histórico, el fuego estaba relacionado con esta antorcha. Porque ya está entendiendo usted
que cuando hablamos de Elías, una de las asignaciones es ser una antorcha. Alguien diga amén, por favor. Y empieza él. Respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces, ¿qué cayó? Fuego de Jehová. ¿De dónde venía el fuego? Del Padre, porque es un profeta del Padre. Fuego de Jehová. Y consumió lo que estaba por quemar. Es necesario entrar por el fuego de Elías, porque en el fuego de Elías se quema la carne. Se quema la carne, se quema la carne. Quemó, consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, lamió el agua que estaba en la zanja, y viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Porque hay gente que aún no se postra porque no ha quemado la carne. ¿Por qué hay gente que no perdona? Porque no ha quemado la carne. ¿Por qué Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hace? Porque estaba crucificado. Elías tuvo relación con el fuego. Por eso Juan tiene relación con el fuego, diciendo el Señor es una antorcha. Por eso la iglesia Elías tiene que tener relación con el fuego. Y en este día quiero que puedas arder. Cuando hay fuego en el altar, hay humillación. Cuando hay fuego en el altar, hay adoración. Cuando hay fuego en el altar, dejamos los dioses paganos. Cuando hay fuego en el altar, viene revelación y entendimiento de las cosas sagradas. El fuego estaba relacionado a Elías, la antorcha de fuego del antiguo pacto. Un rey mandó a buscar a Elías, diciendo: este Elías Tisbita lo necesito acá. Y le envió a él un capitán de 50 con sus 50, el cual subió donde él estaba, donde Elías estaba. Esos 50 fueron enviados para hacerle prisionero más que nada a Elías y llevarlo ante este rey. Y el capitán le dijo: varón de Dios, que varón de Dios es un título mayor a profeta de Dios. Profeta de Dios hay mucho, varón de Dios es otro level. El rey ha dicho que desciendas. Elías respondió y dijo al capitán de los 50: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo. Entonces, ¿cuál va a ser el testimonio de que eres varón de Dios o mujer de Dios? Depende del fuego que cargas. Según el fuego que cargas, es el testimonio que Dios dará de nosotros, si somos o no somos varones o mujeres de Dios. El fuego determina lo que Dios ha dicho de ti. Aleluya. El fuego determina. Hay gente que puede vivir en un engaño pensando lo que es, pero mientras no tenga fuego, va a perder el tiempo. Y no estamos para perder el tiempo, porque los días son cortos. Ni siquiera estamos para distraernos. Si no, pregúntele a Abraham. Ve a Abraham para atrás. Quemaba holocausto, altar, quemaba fuego, altar. Cuando el Señor le respondió por Isaac, ve en la escritura si hay algún altar después de Isaac cuando nació. Cambió los altares por fiesta. Prefirió estar en la fiesta del cumpleaños de su hijo que quemar altar. Por eso lo que le pidió Dios, le dijo, parafraseando:
Ya no te veo quemando altar, te veo entretenido en fiestas con tu hijo. Te enamoraste del cumplimiento de la promesa. Te voy a pedir un altar, pero ahora la ofrenda no la vas a dar tú. La ofrenda te la voy a pedir yo y me la vas a presentar en holocausto completamente quemado. Cuando un hombre deja de quemar altar, entra en tratos con Dios. Por eso la importancia del fuego. Pero nosotros cantamos, quiero quemar. ¿Cómo es esa canción? Todavía tengo leña, hoy quiero quemar, hoy. Ni huele a humo, hermano. ¿Y a Dios le gusta el olor a quemado? ¿O no era cuando se quemaba lo que se presentaba ofrenda, subía y era agradable para Dios? Si soy varón de Dios, que venga fuego. El fuego determina lo que tú y yo somos. Nuevamente, volvió el rey a enviar otro capitán de 50. Hay gente que no entiende, hermano, no entiende. Si te están quemando la gente, ¿para qué envías otros 50? Es lo que dijo mi hermano Ulises. Se predica el antídoto previo a la enfermedad, pero cuando se está predicando el antídoto, están en otros quehaceres. Y después cuando viene la enfermedad, vienen llorando. Tú lo dijiste, hermano, vienen llorando al consejo. Pero si cuando Dios dio el antídoto estaban en otro lugar o dentro de la misma iglesia, pero desorientados. Desciende pronto, le dijeron, nuevamente otros 50. Y le respondió Elías y dijo, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo. ¿Podemos ministrarnos los pastores? Nadie se va a enterar. ¿No le han dado gana a usted de orar así? ¿No le han dado ganas de orar así? ¿Nunca tanto decís tú? Te conozco, hermano. No te hagáis la oveja conmigo, hermano. Lleváis varios muertos encima, hermano. Ahora se me pone cursi que estáis gente. ¿A dónde la viste? Si soy varón de Dios, el fuego determina quién eres. El fuego que cargas determina quién eres. Juan era una antorcha, un fuego, una menorá. Por eso el Elías de histórico carga fuego. El Elías del cumplimiento carga fuego. La iglesia Elías tiene que cargar fuego. Cuando ya está por partir, te conoce la historia. Eliseo conversando, quiero la doble porción. Dura cosa me has pedido, si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que cuando ellos iban yendo y hablando, he aquí un carro de fuego y caballo de fuego. El Padre dio testimonio de Elías hasta el final. El fuego apareció hasta en el arrebatamiento. Entonces yo entiendo que una iglesia que es arrebatada no va a ser una iglesia que pávile, que humea, es una iglesia encendida. Ya se me va la hora, hermano. El Padre tiene relación con el fuego. Todo el monte Sinaí humeaba. Cuando se le reveló a Moisés, ¿se le reveló en fuego o no se le reveló en fuego? Una zarza que ardía. ¿Y de dónde le hablaba? En medio del fuego. Y dice que Jehová había descendido sobre el fuego. ¿Dónde desciende Jehová? Sobre el fuego. Entonces no nos quejemos si el Señor no desciende, porque no está la plataforma adecuada. Dios desciende donde hay fuego. Pero en este día el Señor nos va a encender.
para quemar nuestra carnalidad en el altar de bronce del holocausto, bronce, juicio, para hacernos entrar como Juan, como una menorá en el lugar santo y para poder alcanzar el fuego del lugar santísimo, que esa es la iglesia Elías. Elías histórico, altar del holocausto. Elías del cumplimiento, bautista, una antorcha, una menorá del lugar santo. La iglesia Elías tiene que arrebatar el fuego del lugar santísimo. Por eso hay un fuego preparado que no ha descendido sobre la tierra y está reservado solo para la iglesia del último tiempo, la iglesia Elías. Dígale que está al lado suyo, tú eres la iglesia Elías. Y vas a ver fuego. Ahora si le tocó su esposo, usted le dice, ya lo veo en tus ojos. El Padre se mueve en el fuego. Daniel tiene una revelación donde se le aparece un ser celestial y dice que su cuerpo era como berilio, su rostro resplandecía su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorcha de fuego, y a mí me hace entender que era Cristo, porque es aquel Cristo que se le apareció a Juan en el Apocalipsis, también tiene sus ojos como llamas de fuego. Entonces el Padre se movía en el fuego y aparece Cristo como una señal. En sus ojos tenía una antorcha de fuego. Cristo se movía en el fuego. No era Él el que iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Y el Espíritu Santo se mueve en el fuego porque es una de las elementos naturales que Él ocupa para manifestarse. Viene como agua, como viento, ¿cierto? Como paloma, viene como aceite y viene como fuego. Entonces todos están relacionados en el fuego para poder encender a esta iglesia Elías. ¿Qué somos nosotros? Continúo. La palabra profética más segura es fuego. Así lo dice Pedro por revelación. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Aún la palabra que se exhorta es una antorcha. ¿Por qué tiene que ser una antorcha? Porque solo un fuego puede encender otro fuego. Y cuando tú estás escuchando la palabra, el Señor a través de la palabra profética más segura está encendiendo tu vida, ya sea para quemar en el altar de bronce, ya sea para alumbrar en el lugar santo o para desatar gloria en el lugar santísimo. Por eso cuando se exhorta la palabra, el pueblo debería venir a correr, porque es una oportunidad de que te enciendan, de que haya un fuego sobrenatural sobre nuestra vida. Aún la palabra es antorcha porque es profética. Lo profético es antorcha. Y toda la iglesia de Jesucristo es antorcha. Ya estoy terminando, Padre. Y sucedió que puesto el sol, estoy hablando de Abraham, y ya oscureció, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego se paseaba por entre los animales divididos. Abraham es el primer hombre que en la escritura cronológicamente lo llaman profeta, aunque Jesús llamó profeta a Abel. Será demandada la sangre de todos mis profetas desde Abel hasta Zacarías. Pero Abraham es un profeta que Dios ocupó para hacer nacer una descendencia. Se le llama el padre de la fe, se le llama el padre Abraham. Y dice que cuando él sacrificaba, una antorcha del cielo de fuego se le vaciaba en medio de los sacrificios.
Y cuando una antorcha se mueve de parte del Padre en medio de lo que tú ofreces, por eso te bendigo por todo lo que estás ofreciendo. Bendigo, has ofrecido casa, has ofrecido familia, has ofrecido hogar, has ofrecido tiempo. Desde que le conociste al Señor, has estado ofreciendo. Te bendigo, porque si una antorcha empieza de fuego, empieza a moverse en lo que te toca ofrecer, el Señor hace pacto contigo y el Señor hace pacto con tu descendencia. No debe ser la carga mayor la descendencia. La carga mayor debe ser ofrecer y que se mueva esa antorcha de fuego, porque el que tiene antorcha de fuego en medio de su sacrificio asegura bendición para toda su descendencia. Alguien diga gloria a Dios. A tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Por eso la antorcha de fuego se tiene que mover. La iglesia profética de Elías también va a tener un enemigo, que también es una antorcha. Por eso la veo, y eso nos habló Willy el día jueves temprano. La iglesia Elías, que es antorcha, va a tener muchos enemigos, pero así que lo va a atacar, y lo atacó. También va a ser una antorcha de fuego. El tercer ángel tocó una trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha. Era una antorcha de fuego. Y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes. Y el nombre de esa antorcha de fuego es ajenjo. Y esa antorcha de fuego lo que provoca es, por eso los mayores ataques a un profético es la amargura. Por eso Elías se sienta bajo el enebro, fruto amargo. Por eso Jonás se sienta bajo el enebro, fruto amargo. Por eso Jeremías en amargura la da, porque haya sucedido para él algo negativo. El vientre de mi madre, dijo, hubiese sido mi sepulcro. La agarró con aquel que le dio la noticia. Maldito aquel que le dijo a mi padre, varón viene. ¿Qué culpa tenía él? Pero lo atacó la antorcha de fuego de amargura. Eso nos ministró Elías cuando habló el alma como puente entre lo natural y lo celestial, espiritual y celestial, terrenal, celestial. Cuídate, iglesia Elías. Cuídate de la antorcha de fuego que quiera atacarte con amargura. Ay, profeta, ¿cómo viene la amargura? Cuando somos desilusionados. Y a nosotros los pastores nos toca eso. Porque nos toca recibir gente, ministrarlas, ayudarlas, estar con ellas, presentarles sus hijos, atenderles. Y después te envían un WhatsApp diciendo, me voy. Y no me estoy quejando porque sabemos que es así. Pero ¿viene o no viene la amargura? Y es más, algunos sin respeto. Porque el que se va, váyase callado. Por lo menos tenga respeto por lo que se le entregó. Y yo le pregunto, somos pastores, ¿viene de verdad? Aquí vemos pastores, ¿viene o no viene la amargura? Viene. Y el enemigo te empieza a maquinar, no le entregues cariño porque se te puede ir. ¿Y para qué te encariñas con este? ¿Y para qué con esto? ¿Y para qué con este? Y empezamos a decir, ay Señor, procésame. Porque yo no tengo que cambiar. Yo tengo que seguir amando. Tengo que seguir queriendo. Tenemos que seguir dando oportunidades. Tenemos que seguir creyendo. Aunque nos vuelvan a hacer exactamente lo mismo. Y es más, sé que muchos de ustedes, y yo me incluyo, sabiendo que la cosa iba a terminar mal, igual los ayudaría.
Cuidado con esa antorcha de fuego, iglesia Elías. Porque conozco muchos siervos de Dios que nos los destruyó el diablo. Ni siquiera los principados. Fue una estrella llamada Ajenjo que como antorcha. ¿Saben lo que hacen los bomberos para detener el fuego? Inician fuego. Si usted no lo sabía, inician fuego para contrarrestar el otro fuego. Eso es lo que hace esta antorcha, Ajenjo. Con amargura quiere eliminar el fuego de los ministros o de la iglesia que sirve, que trabaja. ¿Por qué cree que a la gente le baja el nivel de servicio? ¿Por qué cree que a la gente le baja el nivel de búsqueda? Indaga un poquito. Ya vamos a lo bueno. Mas Jehová dijo a través de Isaías: por amor de Sión no callaré. Usted es Sión. Y por amor de Jerusalén no descansaré hasta que salga como resplandor su justicia. Y no me voy a detener y no voy a dejar de hablarte proféticamente, dice Dios, y no me voy a cansar hasta que su salvación se encienda como antorcha de fuego. Entonces verán la gente tu justicia y todos los reyes tu gloria. Cuando viene antorcha de fuego hay gloria. Y puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Y aquí se lo suelta: serás corona de gloria en la mano de Jehová. ¿Quieres ser corona de gloria? ¿Quieres ser corona de gloria? Le va a tocar encenderse como antorcha. Y diadema de reino. ¿Quiere ser diadema de reino? Nos va a tocar encendernos como antorcha. Nunca más te llamarán desamparada. Aleluya. Ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamada Efsiba, que significa deleite. Y también tu tierra se llamará Beula, que significa casada. Porque el amor de Jehová estará en ti. Y tu tierra será desposada. ¿A quién le dicen eso? A aquel que le encendieron su salvación como antorcha. Uno siempre dice que va a terminar. Vosotros enviaste mensajeros a Juan. Y él era antorcha que ardía y alumbraba una menorá. Fuego en el atrio. Esto lo compartieron de mi amado hermano Ulises, que tiene que quemar tu cuerpo, que es el fuego del profeta Elías Tibita. Pero está el fuego del lugar santo, que tiene que quemar el alma, que ese es el fuego del Bautista. Pero hay un lugar santísimo que tiene que venir a encender el espíritu. Y esa es la iglesia Elías. Una iglesia que estamos teniendo 6 días. Apartamos 6 días para ser encendidos como una iglesia Elías. Por eso Pablo lo entendió. Y le digo, te aconsejo. Tú eres una antorcha, Timoteo. Y te aconsejo que avives el fuego. Hay una antorcha en ti que necesita ser avivada. Y qué tremendo que le dice, y ese fuego se te entregó por imposición de mis manos. Una antorcha encendiendo otra antorcha. Aunque esta versión me gustó más porque le dice, te recuerdo tu deber. Por lo cual te recuerdo tu deber. Y tu deber es avivar el fuego. Hay gente que no sabe sus deberes. Piensan que su deber es predicar, que es cantar, que es tocar, que es servir. No es tu deber tocar. Nuestro deber es ser antorchas encendidas para que todo lo que hagamos posteriormente deje
de Dios, no deje de uno. Tienes una llama, no sé cómo está, pero sí sé que Dios la quiere encender. En el primer templo que edificó Israel, ya que hasta este momento se movían en tiendas y en tabernáculos. Y cuando Salomón acabó de orar, escuche porque es revelador, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria llenó la casa. Pregunto, ¿qué vino primero? ¿La gloria o el fuego? Queremos gloria, pero no queremos ser antorchas encendidas. Cuando Dios ve fuego en una vida, le hace descender su gloria. Y la iglesia Elías está establecida, pero históricamente hacia atrás, por manifestar fuego. Elías Tibita, fuego. Juan, Elías de cumplimiento, fuego. La iglesia Elías tiene que manifestar fuego. Cuando descendió el fuego, descendió la gloria. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová porque la gloria de Jehová había llenado la casa. Y cuando vieron todos los hijos de Israel descender fuego, aleluya. Entonces yo entiendo que el fuego que Dios pone en nosotros se tiene que ver. ¿No fueron esas las palabras de Pedro cuando se paró en el aposento alto? Le dijo, esto lo que veis y oís es obra del Espíritu Santo. El fuego se ve y se oye. Y se postraron. Por eso hay gente que no se postra, porque no tiene fuego y no tiene gloria. Pero diga, a mí no me va a suceder eso. Yo tengo fuego y voy a tener gloria. Y adoraron y alabaron, porque Él es bueno y su misericordia para siempre. Si hacemos un estudio de este templo en especial, dice que cuando entró el arca del pacto a este templo físico, solo llevaba las tablas de la ley, que se introducía en el corazón de ese templo, en el interior de ese templo. Y las tablas de la ley, introduciéndose en el corazón de ese templo, desató fuego y desató gloria. Cuando llegó el día de Pentecostés, que fue el día que Dios escogió para introducir su arca en un nuevo templo. Ya no en un templo hecho por manos de hombres, sino hecho por las manos de Dios. No vendré a habitar, dijo el Señor, a templo hechas por manos del hombre, sino que vendré a habitar al corazón del hombre. Y según la revelación de Pablo, el arca que estaba entrando a este templo, que era la iglesia de Pentecostés, como 120. Por eso habían como 120 sacerdotes en el libro de Reyes que tocaban trompetas cuando la gloria de Dios estaba desatándose, porque es un diseño. 120 hay ahora esperando la manifestación del Espíritu. Póngame atención. Y el arca del pacto estaba introduciéndose al corazón de la iglesia que somos nosotros, pero esa iglesia ahora no solo traía las tablas de la ley, sino que traía el maná y traía la vara de Aarón. Lo que estaba entrando, por favor no se distraigan, por favor. Lo que tengamos que hacer lo hacemos después. Lo que entró en el corazón de esa casa, de esa iglesia, era un arca. Por eso entiendo que es mayor lo que va a suceder de lo que sucedió antes.
Porque si con esa gloria, que solo eran las tablas de la ley entrando al corazón, fue glorioso, ahora lo que Dios estaba haciendo, entrando el arca al corazón de esos 120 personas, que traía las tablas, el maná y la vara de Aarón, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Y por qué le llamo Iglesia Elías? Porque cuando vino del cielo este estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Por eso le llamó Iglesia Elías, porque antes el fuego estaba solo en Elías Tibita, hablando de Elías. Solo decía de Juan es una antorcha. Ahora el Espíritu Santo está diciendo, esta antorcha son todos los 120. El que predicaba, el que cantaba, el que ministraba la ofrenda, el que estaba en la puerta, el que hacía los baños, porque la gente tiene un concepto equivocado. La gente piensa que solo se sirve en el altar, pero tú le pasas una escoba y no quiere. No quiere. Como nos enseñó nuestra pastora, hay gente que quiere manto, pero no quiere la toalla. ¿Qué vengo a decirte? Que lo que antes era para uno, hablando del fuego, hoy es para todos. Por eso me atreví a decir la Iglesia Elías. Una iglesia que se caracteriza por el fuego que carga, por el fuego que transmite. Póngase de pie, por favor. Por eso ese fuego los hizo profetizar. Por eso le llamo la Iglesia Elías. Porque ese fuego los hizo profetizar. No quiero llamar adelante para ministrar porque se nos va a pasar la hora, pero sí quiero hacer algo. Como veo antorchas acá, unas bien encendidas y otras bien apagadas, le voy a pedir que tome la mano de su hermano. Porque un fuego enciende otro fuego. Y usted no va a orar por usted, va a orar por su hermano. Y la oración va a ser: enciéndenos. Somos la Iglesia Elías. ¿Cómo se va a caracterizar nuestra iglesia? Por el fuego. Si todos profetizan, hermano, en todo lugar hay revelación. No en todo lugar hay fuego. No en todo lugar se quema la carne todos los días. No en todo lugar hay fuego para alumbrado ni hay fuego para gloria. Y fuimos llamados como la Iglesia Elías para recibir el fuego del lugar santísimo. Y ese es mi ruego en este día, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Empezamos a orar unos por otros, Señor. Y si está en tu pensamiento de orar, decir: Señor, quizás mi hermano necesita pasar por el fuego de Elías. Que se queme toda carne en la vida de mi hermano. Que se queme todo lo que sobra en la vida de mi hermano. Que se queme, 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 que se queme. Puede que tu hermano no haya pasado por ese holocausto, por el fuego de Elías. Señor, que se queme, que se queme, que se queme, que se queme. Quizás todavía tiene idolatría. Quizás todavía tiene dos pensamientos: te sirve y no te sirve, está pero no está. Vamos, 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 vamos. Que el Espíritu Santo te guíe. Que el Espíritu Santo te guíe.
Un fuego enciende otro fuego. La iglesia Elías se caracteriza por el fuego que carga. Clama por ese fuego. Clama por ese fuego. Clama por ese fuego de Elías. Y algo poderoso está ocurriendo. Se tiene que morir esa carne. La carne se muere en el fuego del holocausto, el fuego de Elías. Fuego de Elías. Vamos, levanta la voz por tu hermano. En la iglesia Elías. En la iglesia Elías. En la iglesia Elías. Ahora empieza a orar diciendo: hazlo resplandecer, Señor. Que el resplandor del lugar santo, que sea una lumbrera, Dios. Que venga el fuego del Bautista. Que venga el fuego del Bautista. Que venga el fuego del Bautista, que mi hermano resplandezca. Que mi hermano resplandezca. Que mi hermano resplandezca. A resplandecer la vida de mi hermano para que brille, para que brille, para que brille. Provéele del pan de la propiciación. Provéele del pan de la presencia. Provéele de atmósfera de intercesión. Que alumbre, que tenga visita angelical. Porque Gabriel se presentó en el lado derecho del altar del incienso. Que tenga visita angelical como se nos ministraba a Dios. Hazlo encender en el fuego del Bautista, que era una menorá, una menorá, una menorá. Sigue intercediendo. Enciéndele sus ojos, enciéndele sus oídos, enciéndele como aquellos que fueron encendidos, pero que iban camino a Emaús. Fuego, fuego del lugar santo, fuego del lugar santo, fuego del lugar santo. Fuego, resplandor. Que en ese fuego Dios te provee pan, palabra, revelación, entendimiento, pero también presencia, discernimiento. Ora por tu hermano. Itarraba kenderebe que yarababa barabaso. Y torroba paparaba quien debe que yarababa barabaso. Clama, clama, clama. Ahora clama por el fuego que Dios reservó a la iglesia Elías. Ese fuego que se derrama en el lugar santísimo, fuego que transforma, fuego que renueva, fuego que te lleva a la intimidad, a la comunión, porque Dios le dijo a Moisés en medio del propiciatorio, en medio de los dos querubines: yo te declararé mis palabras, yo te haré oír mi voz. Ese fuego te lleva a la intimidad, a secretos que Dios no comparte con todos, a secretos que Dios comparte solo con algunos. Aquellos que pasaron por el fuego del atrio, por el fuego del lugar santo. Hay una palabra especial para aquellos que llegan al fuego del lugar santísimo, y ese fue el propósito del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo al derramarse en el día de Pentecostés. Tener una iglesia antorcha, tener una iglesia Elías, tener una iglesia encendida del fuego para revelarle la intimidad, para revelarle sus propósitos, para revelarle sus sueños, para manifestarse en ella. Es más, Él dijo: quiero estar dentro de ellos, quiero estar
morar dentro de ellos. Yo y mi Padre vendremos a hacer morada dentro de ellos. Cargan la gloria del Padre, cargan la gloria del Hijo, cargan la gloria del Espíritu Santo. Esos tres fuegos están introducidos en tu interior. Iglesia Elías, tienes el fuego del Padre, tienes el fuego del Hijo, tienes el fuego del Espíritu. El velo se rajó para que puedas arder en el lugar santísimo. Por eso el que no habla en lengua, habla en lengua. Itarrabaya baraya sayaleye. Fuiste establecida para la intimidad. Fuiste establecida en un fuego para la intimidad. Y no todos lo entienden. Y no todos lo hablan. Y no todos lo habitan. Elías tiene que venir, claro que tiene que venir. Si ese fuego está en su iglesia. Eres una antorcha que arde. Eres una antorcha que arde. Establécete en donde Dios siempre quiso que estuvieses. Que esa antorcha de fuego llamado ajenjo no te saque de lo que te pertenece por herencia. Que esa antorcha de fuego llamado ajenjo no te saque en lo que le costó al Señor su sangre. Fuiste establecida para arder. Fuiste establecida para arder. Fuiste establecida para arder. El principio de la iglesia fue con fuego. El final de la iglesia será con fuego. Fuego, 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 fuego. Vengo profetizando fuego, 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 fuego. Oh, Santo Padre, Santo eres, Señor. Levanta tus manos. Vengo sellando esta palabra, Dios. Para que al salir de aquí las aves no se la roben. Ni los pedregales, ni los espinos la ahoguen. Sello esta palabra para que manifieste su fruto al 100%, Señor. Al 100% sea sellada esta palabra en el corazón de tu pueblo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén.
Dele gloria. Gloria a Dios.